organizada por la Asociación en Memoria de Algeciras y la colaboración del Ayuntamiento de esta ciudad. En primer lugar, me gustaría hacer una semblanza de trayectoria académica del doctor Don José Ríos. Natural de la ciudad de La Línea, es doctor en Historia por la UNED, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude con la tesis doctoral, una revisión de la entrada de los arago-bereberes en la península ibérica en el 709. La batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas, y ha sido propuesto para el premio extraordinario de doctorado en el curso 2022-2023. Es también licenciado en Geografía e Historia. Por la UNED en el año 2000. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en 2003. También es profesor de Historia Medieval de España, especializado en temas de Al-Ándalus. Es autor de las obras Tarif ibn Malik, la importancia de su participación en la entrada de los arago-bereberes en la península ibérica y la incursión de Tarif ibn Malik en el 710, preludio de una invasión. Desde años mantiene también abierta una línea de investigación sobre la injerencia británica y el papel desarrollado por Gibraltar en la Guerra Civil Española y sus consecuencias, cuyos primeros resultados fueron publicados en el 2018 en la obra Franco, marzo de 1935, antecedentes, desarrollo y consecuencias de una conspiración secreta. Igualmente, otra línea de investigación es la que viene desarrollando su trabajo en esta entrada en el Gibraltar de los Austrias. Además de colaborar habitualmente en la mayoría de las publicaciones de la comarca del Campo de Gibraltar dedicadas a la investigación, como Almoraima, Aljaranda y Alcantil, y multidisciplinares como Excedra, la revista de nuestro Ateneo, y el Cultural de La Línea. Participa también en el Archivo de San Roque, en el estudio de sus fuentes documentales, que tuvo como resultado la publicación de las ordenanzas de Gibraltar entre los años 1525 y 1623, y esta se publicó en el 2006, como digo. Obra de la que es coautor, y también en varios proyectos más, como Proyecto Tarifa 2010, en diciembre de 2021, participando con el artículo titulado Aproximación a la conquista árabo-musulmana de la península ibérica en el 711, a través de la antropología. En el último número de la revista Iberoamericana de Lingüística, mediante la Universidad de San Antonio de Texas, intervino en el proyecto de estudios y excavaciones también arqueológicas en Bilbis, con campaña de 1998. Forma parte del Consejo de Redacción de las revistas LACI y Excedra. Es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, sección 1 de Geografía e Historia, y miembro fundador del Ateneo de la Bahía del Campo de Gibraltar, en el que coordina las secciones de Historia, Costumbres y Tradiciones. También es autor de varias decenas de artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas de historia, y ha participado como ponente y comunicante en múltiples congresos. Por último, nada más que decirles que, a tenor de la charla que va a dar, pocos hechos han resultado ser tan determinantes para la historia de España como el acaecido a orillas del río Guadarranque en julio del 711, cuando las tropas visigodas del rey Rodrigo fueron derrotadas por las arago-bereberes de Tarif y Pillán. En esta batalla provocó la desaparición del reino visigodo y la aparición de Al-Ándalus, entidad político-social, económica, cultural, geográfica y religiosa. Un proceso que representó el cambio de unas formas latino-cristianas existentes por otras nuevas de árabo-musulmanes. Y no solo determinó irrevisiblemente el devenir histórico peninsular, sino que afectó también a todo el occidente europeo. Esta obra es parte sustancial de una tesis doctoral titulada Una revisión de la entrada de los arago-bereberes en la península ibérica en el 711, la batalla del río Guadarranque y de sus consecuencias inmediatas. De ella nos va a dar una pequeña charla don José
generoso amigo Pepe. Te cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer a la Memoria Gráfica de Algeciras su invitación para estar hoy aquí. Una muestra más de la magnífica y productiva relación que mantiene esta asociación con el Ateneo de la Bahía de Gibraltar, al cual pertenezco. Es para mí un honor y un auténtico placer estar de nuevo en la ciudad de Algeciras, continuando con una serie de conferencias relacionadas con la tesis doctoral que defendí hace unos meses y que como título tiene el que ha dicho Ignacio, una revisión de la entrada de los árabes en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarrama y sus consecuencias inmediatas. Fruto de esta investigación es una monografía que hace tan solo unos días ha visto la luz, titulada Guadarranque, julio de 711, la batalla que cambió la historia de España y que es parte sustancial de esta tesis doctoral. Bien, dada la complejidad del tema a tratar, paso sin más dilación a la exposición. La entrada de los grupos árabe-bereberes de la península ibérica en 711 y su posterior conquista, en lo que sería una etapa más en la expansión del Islam, fue uno de los acontecimientos más destacados de la Edad Media, marcando el devenir histórico peninsular. Así, al convertirse la península en frontera entre el mundo cristiano y el musulmán, el Islam adquirió aquí unas características propias que propiciaron el origen de una nueva entidad político-social, socioeconómica y sociocultural conocida como Al-Ándalus. Resulta evidente que la carga ideológica que incide en este hecho ha condicionado su estudio a lo largo del tiempo. El carácter religioso de esta conquista no ha sido evaluado en su justa medida y alcance, lo cual ha sido un error, puesto que a la acción musulmana hay que añadir una reacción cristiana, el intento por restablecer el desaparecido reino de Toledo y de una reconquista ideológica cristiana, que determinaron gran parte de lo sucedido en la península. Antes de proseguir, debo hacer una puntualización. La citada tesis doctoral realiza una revisión rigurosa y precisa de la entrada de los grupos árabe-bereberes de la península ibérica a principios del siglo VIII, tratando de algunos aspectos poco analizados y teniendo como principal objetivo intentar dar respuesta a una serie de cuestiones que, a pesar de los estudios efectuados hasta la fecha, estaban, a mi juicio, pendientes de resolver. Algunas de estas respuestas con probabilidad de ser definitivas. Otras, sin embargo, lo son de forma provisional y tendrán que esperar al resultado de varias investigaciones todavía en curso. Para ello se ha partido de axiomas lógicos, o al menos razonables, y desde la perspectiva que me concede el conocimiento de la zona, en la que se desarrollaron gran parte de los hechos acaecidos como consecuencia de la llegada de los musulmanes. Así se ha examinado de forma pormenorizada toda la información conservada al respecto. Al cotejar lo conocido a través de la fuente con lo que todavía puede ser observado por el terreno, ha permitido la exposición de otros planteamientos alternativos de lo sucedido a lo comúnmente aceptado, e incluso en algunos aspectos bastante distintos. Asimismo, era consciente de que uno de los principales escollos existentes en torno al estudio de la invasión musulmana de la península ibérica y los momentos iniciales de Al-Ándalus residía en la práctica ausencia de documentos. Y aunque el trabajo historiográfico en este complejo asunto es bastante considerable, estimaba que las investigaciones acometidas por gran parte de los especialistas de época tanto antigua y medieval, sobre todo de los arabistas, adolecían de la necesaria apreciación cohesionada del acontecido y de una imprescindible visión de conjunto. Parecían estas investigaciones a menudo parceladas y fragmentadas, y por lo tanto en muchos aspectos desconectadas y muy acotadas. Todo en lo espacial, tanto en lo social como en lo temporal, lo que impedía profundizar en el conocimiento. Además, durante siglos se ha venido produciendo con frecuencia la manipulación de datos que tuvo su inicio ya en la corte omeya cordobesa. Si bien es cierto que este tipo de investigación se requiere cierto grado de interpretación y que las apreciaciones subjetivas afloran con facilidad. Por esta razón, era forzoso un análisis exhaustivo de la fuente
particularmente de las más cercanas en el tiempo a los hechos, puesto que es fundamental que prevalezca siempre el rigor metodológico y los criterios técnicos en el estudio de todas las fases por las que transcurrió Al-Ándalus. Al contrario de lo que inicialmente se pudiera pensar, no existe mucha información sobre la entrada de estos grupos y la que se posee aparece de forma dispersa y muy fragmentada. Tampoco existe un número importante de trabajos específicos sobre este asunto, en particular que hagan referencia a detalles concretos de los primeros momentos de la invasión. Una primera aproximación y análisis superficial de la fuente señala que no existe uniformidad, ni siquiera muchas veces semejanza, en puntos tan esenciales como la fecha, los protagonistas de la autoría, el desarrollo secuencial de los hechos, el lugar o los lugares de los desembarcos, el del gran enfrentamiento, las características de la zona, etc. Esto puede ser en gran parte debido principalmente al desconocimiento que la mayoría de los autores tenían de estas tierras. La conquista de la España visigoda es consecuencia directa de la política expansiva del Califato de Damasco, que venía desarrollándose en el norte de África, en lo que ha sido denominada acertadamente como segunda ola de conquista. Hay que enmarcarla en la profunda crisis que padece el mundo mediterráneo en el tránsito de los siglos VII y VIII, una crisis político-social y también en algunos casos económica que afecta de forma generalizada a todas las sociedades estatales existentes y que en cierto modo representa en la zona del estrecho de Gibraltar la ruptura entre el mundo tardo antiguo y el altomedieval. En este proceso, el arco de la bahía alcanzó un gran protagonismo en la llegada y los primeros pasos de Al-Ándalus, siendo escenario de una serie de sucesos. En concreto, en la tierra de la actual comarca del Campo de Gibraltar, tuvieron lugar los primeros desembarcos bereberes a cargo de Dali Ben Siyar y también el enfrentamiento entre las tropas invasoras, bereberes y las visigodas en 711. En realidad, en la entrada, conquista y establecimiento de los grupos árabe-bereberes en la península coinciden varios procesos implicados y convergentes que pueden quedar diferenciados en invasión y conquista, expansión, inmigración, colonización, y que van a provocar el desmantelamiento del reino visigodo de Toledo y la aparición de una nueva entidad, Al-Ándalus. Es decir, se produce una invasión y conquista, por cuanto es un contingente militar o paramilitar de que se enfrenta y derrota al ejército hispano-visigodo con la directa participación de un Estado musulmán, el Califato de Damasco, que ataca a otro Estado, cristiano, el reino de Toledo. Considero también que existe un proceso expansivo, reconociendo por expansión la progresiva absorción que se produce de poblaciones y espacios territoriales relacionados por poseer una organización única y común. Un proceso que desde hacía ya algún tiempo se estaba produciendo al progresar los grupos árabo-musulmanes en dirección este-oeste desde Egipto hasta el Magreb, dominando toda la franja litoral norteafricana. Este avance parece que alcanza su culminación con la ocupación hasta cierto punto premeditada y de forma perdurable de la península ibérica. Pero además nos encontramos ante un fenómeno migratorio, aunque ya iniciado hacía varios siglos por parte de los grandes etnias bereberes, los albaranis y albur, porque en última instancia lo que verdaderamente provoca el cambio en la introducción del régimen hispano-visigodo es un movimiento demográfico, es decir, el trasvase de un número importante de población norteafricana que pronto se juxtapone con la población peninsular, considerando en sentido estricto que Al-Ándalus fue colonizada por numerosas tribus bereberes que reproducen sus tradicionales pautas de asentamiento y que el nuevo sistema económico-social musulmán va a propiciar la desarticulación del sistema de organización de tipo esclavista visigodo. Al indagar en los distintos planos políticos, militar, social, económico, ideológico, etc., en lo que se desarrolla este proceso conquistador, expansivo, migratorio árabo-musulmán, encontramos fundamentalmente dos módulos que explican, argumentan y distinguen dicho proceso. El primero, el ideológico o religioso, el Islam, como idea fuerza, que logró imponerse por una serie de circunstancias coyunturales y que se ve materializado en la yihad, allí en el sentido de guerra santa, que provoca, justifica y sostiene por sí solo la creación de un dominio musulmán, convirtiéndose en el vehículo propagador de esta civilización y que conlleva, entre otras cosas, la realización e islamización de los pueblos
religión y en menor medida la lengua y la cultura árabe, lo que en definitiva forman la columna vertebral de la civilización árabo-musulmana. El segundo móvil, el económico como medio fin, factor que provoca el avance conquistador dentro de la política expansiva califal, buscando esencialmente botín y tributos, es decir, mediante la elección de territorio con una masa social que posibilite y soporte el establecimiento de un sistema productivo tributario, como será esencialmente en el caso peninsular en Andalucía. Por consiguiente, sostengo que la entrada de los árabo-bereberes de la península no es un hecho aislado o fortuito. La riqueza peninsular, la debilidad estatal visigoda y la fuerte presión ejercida por el dominio árabe fueron estímulos fundamentales en el inicial hecho militar. La situación por la que atravesaba la España visigoda a principios del siglo VIII era crítica y la inclusión árabo-bereber aceleró este proceso, provocando con su ocupación un viraje del desarrollo histórico peninsular, pasando de una forma latino-cristiana a otras árabo-islámicas. En esta fecha, la relación entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar era manifiesta. En realidad, nunca hubo una ruptura prolongada tanto en el plano económico como en el político-militar. La parte norte, una de las regiones más romanizadas y urbanizadas, en particular en los alrededores de la actual bahía de Algeciras, contaba con una significativa población que se hallaba dispersa como consecuencia del proceso de ruralización en desarrollo que afectaba negativamente al mundo urbano en beneficio de la rural. Mantenía igualmente una serie de actividades económicas que en gran parte se encontraban todavía en manos de comerciantes bizantinos. Estos habían encontrado aquí el refugio necesario para seguir monopolizando a través de un complejo y eficaz sistema de administración fiscal y mercantil el comercio del Mediterráneo occidental, después de la pérdida de Cartago en 398. En consecuencia, la zona del estrecho de Gibraltar, aun estando bajo el dominio político-militar visigodo, continuaba tutelada por los bizantinos en lo económico y en lo sociocultural. Era tal el arraigo bizantino en esta zona que el pensamiento y la conducta de su población mostraba más correspondencia con Bizancio que con Toledo. Las anteriores posesiones bizantinas quedaron enclavadas en lo que sería conocido como el Comitatus Juliano. Este Comitatus permaneció integrado en el espacio que antes había correspondido a la antigua diócesis asidonense y tuvo como principales enclaves en la península Traducta, residencia de un comis, y en el continente africano de Shetland, base de la flota que protegía y controlaba las transacciones comerciales. A principios del siglo VIII, estas tierras estaban en poder del conocido por la fuente como Come Juliano o Conde Juliano, probablemente de nombre Urban o Urbano, pero le fueron arrebatadas por el entonces duque de la Bética, Rodrigo, antes de ser coronado rey. El Come Juliano era visigodo de confesión cristiana, cliente feudatario de la monarquía toledana, que ejercía su dominio mediante el control del comercio de la zona del estrecho, en particular de forma monopolística de la importación y abastecimiento de cereales. Es probable que Juliano pudiese haber sido en realidad un antiguo duque de la Bética, víctima de las purgas llevadas a cabo por Egica y condenado al destierro, que con la política conciliadora de Witiza, que contemplaba la reposición de las posiciones confiscadas y mediante el establecimiento de un pacto de fidelidad, esperaba recuperar sus dominios. Incluso en alguna ocasión se ha hablado de que el Come fuese cuñado de Witiza y como tal defendió los intereses de su sobrino. Pero la muerte del rey impidió o redujo sus pretensiones, estando en pleno control de todas las franjas de la Bética que ocupaba la zona del estrecho. Por lo tanto, el enfrentamiento que mantenía con el poder central visigodo, aunque la relación había mejorado en el reinado de Witiza, se avivó tras el ascenso al trono de Rodrigo y las posibilidades de recuperar su anterior estatus la intención de recuperar su anterior estatus se desvanecieron. Con sus intervenciones, Juliano se erigió en el verdadero canalizador y uno de los más importantes protagonistas de los acontecimientos, apareciendo como elemento dinamizador de toda una serie de acciones. Asimismo, pactó con Musa ben Nusayr, sometiéndose como cliente y recibiendo la mano, es decir, una promesa de protección.